Tenemos una palabra como provocación que se llama sexo, música y deporte, temas de hombres. Este tema de provocación nos va a permitir hablar de estos otros que son los temas de inclusión. En un mundo que es muy agresivo y donde en este país llevamos ya 12 mujeres muertas en lo que va de año y en el tema de igualdad vemos que no se avanza, ¿qué deberíamos hacer los hombres para intentar impulsar también la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Berdintasuna esaten ari baldin bagara, aurrera egin beharreko mugimendu honetan gizonak eta emakumeak elkarren ondoan mugitu beharko garela. Norabide desberdinetan seguruenik, gizonek zenbait kasutan atzera pausoak egin beharko dituzte, emakumeok aurrera egin ditzagun. Estamos en tiempo también donde quizás estas tendencias pueden generar un nuevo tipo de comportamiento en los hombres, como que sí, aceptamos el feminismo, pero en la práctica mantenemos una posición hegemónica, una posición de poder. Guretzat erronka handi bat da gizonezkoak berdintasunera hurbiltzea. Ze normalean berdintasuna lotu egiten da emakumei, izan gaitezen gu eta hurbildu gaitezen gure prestakuntzarekin gizonak dauden tokietara. Yo creo que los hombres no debemos jugar un ente pasivo, es decir, también hay una responsabilidad familiar, social y cultural. Esa masculinidad violenta que es tan rechazada también es aprendida desde nuestra cultura, desde nuestra familia. En nuestro blog utilizamos mucho las experiencias personales y eso siempre comunica muy bien, siempre llega. Y hacer comprender el feminismo sin tecnicismos, sin lenguajes complicados, con llaneza y con sinceridad. Cuestionar la masculinidad hegemónica tóxica y poner en valor otras fórmulas, otros elementos de construcción identitaria, pues que con lo mismo que han hecho las mujeres nos permita liberarnos nosotros también, ¿no? En los medios de comunicación queda mucho trabajo por hacer en el sentido de que las mujeres tienen que ocupar todavía posiciones de liderazgo y que los medios tienen que hacer algo de reflexión sobre cómo proyectan la realidad, porque muchas veces con su mirada lo que hacen es continuar ofreciendo una realidad que no se corresponde con lo que está sucediendo en la calle. La transformación de nuestra sociedad machista solamente va a ser posible y viable si se da una transformación personal profunda. Y yo creo que el arte, por este camino de la emoción, juega un papel muy relevante. Azkenean artearen bidez egiten den guztia da aldaketa bat bilatzen duena eta sortzea beste gauza bat. Somos un grupo de personas que aunamos esfuerzos para lograr la equidad de género. Trabajamos esencialmente en países como Cuba, pero también tenemos en Iberoamérica, en África. Lo que veníamos a compartir es el trabajo que venimos haciendo hace aproximadamente 10 años, intentando contribuir a abrir una reflexión sobre la masculinidad, sobre la superación de la masculinidad hegemónica y la superación de la violencia, que sabemos que es un problema que nos atraviesa como sociedad. Hasieran apur bat reticente egonaz, ez neban oso ondo ulertzen gizonen protagonismo hori feminismoan ez, baina kurtsoa hauin eta gero ikusi dut kontuan izan behar den gauza bat dela. Me parece muy necesario, la verdad, que haya este tipo de encuentros en los que no solo sea desde el académico, hemos coincidido gente de distintas partes del planeta, gente que está muy implicada en temas de masculinidades y a mí personalmente me ha hecho sentirme un poco parte de este mundo. Era honetako topaketek ezinbesteko hutsune bat betetzen dutela hemen. Pone en mesa de diálogo todo el tema desde la academia y el activismo de cuánto se puede hacer. Diferente gente de diferentes sitios compartiendo una preocupación y pensando conjuntamente cómo se puede superar. Es profundamente enriquecedor, no solo por lo que pasa aquí, sino por lo que ha pasado y lo que va a seguir ocurriendo, ¿no? En este asunto y en otros muchos no sobra nadie, todas las manos son necesarias y todas las voces importan.